cada vez te vuelve un negocio mucho más. Que sí, que es la técnica más utilizada en la fase biológica en camillas. Sí que lo podemos estudiar en piedras con las técnicas que hicimos, pero antes que apareciera esta técnica, ya no se puede. Y así, claro, muchas cosas que a veces se hacían mal, ¿vale? Como era llegar, luchar y salir, ¿no? Y esto lo hemos hecho todos, que ahora tenemos más claro, pero para enseñar a nosotros, que los dos que estáis empezando, no solo es llegar, luchar, caer, a nosotros, ¿te acuerdas de los permisos? Pero te voy a enseñar a pinchar a nivel de la ropa y darle el picotazo, ¿no? Muchas veces tenemos que ordenar en buenas palabras lo voy a decir, nada, porque poníamos una caída, hay un chute de 15 o 20 miliamperios con la EPI y lo que provocaban es una quemazón de segundo grado de la mano, de la montaña de la hora, o el uso de la incisión que va, eso sí que era quemar. Y el interior, mucho que decía, no había cargos estructurales y pero tú tienes que actuar desde el programa del dolor, ¿vale? Si tú cortas esa rama del dolor, tú cortas esa rama de no existe la presión, que es básica. Vas a ver, poco a poco te va a salir de estos cosas o a lo duro, a la nunca de la enfermedad. Aparte que no vas a tener la respuesta vegetativa, no la vas a tener igual. Yo lo primero que hago es la anamnesis que le tengo, le hago la clase de dónde está, con los videos de gimnasio para valorar dónde está su déficit muscular o su déficit a nivel que puede ser a nivel de volumen o a nivel de calidad. ¿Vale? Eso es así de claro. Pero yo no me quisiera la primera vez cuando no se escribió la primera vez. Está bien, ¿vale? El tío ya no le duele la rodilla porque ya está haciendo trabajo activo, está de puta madre, ¿vale? ¿Lo sigues pinchando? Vale, aquí te voy a porque muchas veces estamos hablando de que a lo mejor solo con un día de camilla este tío lo va a hacer entonces, pero... Si a mí me llega un paciente con una degeneración, patrón estructural degenerado, sé que la diálisis por sí misma es insuficiente. Muchas veces lo que planteamos son 2-3 meses de trabajo activo, programado y bien dirigido para mejorar la matriz de base. Y una vez que la matriz de base ha mejorado, entonces me puedo plantear beneficios o no. Y sé que son los más importantes. Después de trabajar con mucha intensidad y trabajo más. Por favor, esto es intensivo. Trabajo más baja intensidad y más tiempo. O sea, y muchas veces intratendón no voy a buscar, sino muchas veces toco, casi siempre voy a buscar paratendón, me gusta más tocar paratendón, y la tendón, para mí, lo he hecho casi nunca. Bueno, pocas veces por favor lo he hecho, y casi siempre es dosis bajas, 1, máximo 2 y un buen rato. Protocolo, no tengo, los que viene de 3 años no se lo preparo. Porque... no tengo por qué no tengo protocolo. Ya, pero puede ser. Yo lo que quiero es que yo, por ejemplo, hago trabajo uno, para más, cali, uno de los uno de los bancos. Yo desde mi tecnología de verdad,
tenemos más juegos, vamos, 3, porque... Muchas veces forma parte también de este parte del trabajo, la cual se la diatética, pero yo aquí esto, de las 2 a las 6 la llevo con la fase curativa, ¿vale? De la fase más de la niña, el estudio físico es nuestra historia, y luego tenemos otra que al final, de la otra bomba, al final, encamina para mí la importancia del trabajo que la niña tiene en empatía, para mí, sería de un 20-30% de la importancia del trabajo que haríamos entre los profesionales, entre los ejemplos, el trabajo activo, la camilla, ¿vale? Y luego todo. Que un 20-30% porque le das mucha más importancia a la restauración de la biomecánica que no de la fase curativa. A nivel de la electrólisis, sí que actúo más, yo creo más a nivel de la anestesia y luego actúo a distancia para restablecer un poco la biomecánica de esa rodilla, para que de esta manera, sin tener perturbaciones, él mismo, el primer poco, vaya adaptándose a su nueva estructura. Pero parte de nosotros hemos hecho electrosis solo en la línea, ¿vale? Si hacer trabajo activo, no tiene éxito. Si tú quieres buscar un efecto de analgesia del tendón, dices un ejemplo. Si tu objetivo es estimular, colocar más información, activar una respuesta de reparación, buscas otros parámetros. Esto es normal que cuando hablamos de ultrasonido hablamos de bajas intensidades o altas intensidades, exactamente igual, ¿no? Eso por una parte. ¿Usas ultrasonido? ¿Usas ultrasonido? Te voy a convencer rápido. Fíjate, si tú activas una respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Si activas una respuesta inflamatoria y realmente lo estás haciendo con la electrolisis, en esa fase de proliferación puedes utilizar cualquier medida que mejore la proliferación. El ultrasonido te puede valer, el láser alta potencia te puede valer. Es decir, hay diferentes estudios respecto. En esa fase, no utilizar ultrasonido de paciente que lleva 6 meses de evolución con tendón que está alterado. Pero sí. Tiene un pH de tal, ¿vale? Muy bien. Cuando tiene una tendinosis, este tendón es posible que haya subido su pH, que se haya alcalinizado un poco, ¿vale? Esto a dónde quiero llegar. Y saber un poco que mejor es si restablecemos otra vez el pH del tendón, que los otros se hará mucho mejor. Todo más dentista que cura la carne, pues le dices, mira, más 3 veces al día, la vas a hacer así, ¿vale? Y así pues restablecerás un poco todo. Un poco como el trabajo diario entre ellos para saber si esto es una organización que se puede llegar a saber o no saber. Y sé que puede ser así que va a pasar a la cabeza. Estoy de acuerdo contigo, pero estamos todos. ¿Cómo? Estoy de acuerdo contigo, pero estamos todos. Levanta la mano el que diga que con una electrolisis has regenerado o has preparado toda la estructura. Se ha preparado totalmente. Yo creo que eso no es verdad. Al igual que con factores de riesgo, yo creo que tú la normalidad de la estructura del tejido, la estructura del tendón, hablamos de estructura del tendón, es un gran divino aquí, no puede que le hagamos la electrolisis de verdad para el tendón, podemos poner imágenes de la evolución, como hemos visto en algunos estudios de algunos ejemplos de la comunidad, para mí parece, yo soy científico, ¿vale? Que aquí no se regenera nada, a mi parecer. No, todo lo que lo voy a cargo, si no voy a cargo, que digo que
cuesta mucho que las cosas se regeneren. Yo particularmente lo que busco en los tendores, en la lesión del tendón, es restablecer la mecánica. Por ejemplo, dice de 7 centímetros de generación, y cuando hacemos una prueba dinámica, el tendón no discurre bien en su vaina o fuera de su vaina. Eso es lo principal que busco. Tengo la base de salud crónica con un músculo del tendón, donde hay una baja recuperación de mitosis, una baja regeneración. Es una estructura que a nivel vascular no es muy vascularizada, es una estructura que, bueno, es complicada, ¿no? Por ella misma, capacidad de regenerar, no es lenta, y es poco. Eso no. No es lo mismo un tendón con una deformación huecoica de pequeña extensión a una gran degeneración del tendón, y lógicamente si esa gran degeneración se asocia a un gap intrasustancial. Pretender tratar todos los tendones igual, desde mi punto de vista, es un error. Sino que la estructura anterior tiene su tiempo. Si acá hay días que hemos regulado una estructura anterior de la pero es imposible como otra vez. Pero restablecemos las fibras de colágeno o hacemos una transición que no restablecemos las fibras, sino que restablecemos las fibras más primitivas y que sean más importantes de la próxima. Sí. ¿Sí? Hoy en día el fisioterapeuta es crítico, ¿vale? Si la universidad te pagara 10.000 euros, 10.000 pavos para hacer un estudio, que si tienes un grupo o alguien que te ayude, a lo mejor dedicarías un día a la semana para protocolizar un poco todo y anotarlo todo. Yo me lo anoto todo, por ejemplo, como paciente X, un miliamperio, dando cada 30 segundos, no un protocolo de 333 o 212, esto ya ¿Alguien quiere añadir algo?